Continuamos con La Noche. En Miami, Florida, saludamos a esta hora a Justin Thomas, es el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Señor Thomas, bienvenido al programa La Noche. Muchísimas gracias y gracias por esta oportunidad de comunicar directamente con su público. Señor Thomas, escuchaba usted con nosotros esta primera parte de la entrevista exclusiva que desde una celda de castigo completamente aislado entrega Leopoldo López a NTN 24. Y en este relato muy humano se evidencia una violación a sus derechos humanos. Cuenta cómo hombres encapuchados llegan y prácticamente armados destruyen la celda en la cual él se encuentra, los barrotes de la celda, y se lo llevan a otra celda de castigo. ¿Qué le puede contestar usted como portavoz de los Estados Unidos ante la impotencia que puede sentir un hombre como Leopoldo López en la cárcel por ver que nadie cuestiona lo que está pasando en la cárcel de Ramo Verde con él en Caracas? Jason, yo quiero retirar aquí con usted la profunda preocupación del gobierno de los Estados Unidos por la detención no justificada de todas las personas que han sido encarcelados bajo el régimen de esta manera. Y también llamamos al gobierno de Venezuela a respetar sus responsabilidades democráticas, de respetar los derechos de su pueblo, la libertad de asociación, la libertad de asamblea pacífica y la libertad de la expresión. Más de 36 organizaciones alrededor del mundo, organizaciones de derechos humanos, la Organización de Estados Americanos, entre otras, ha llamado por la liberación de Leopoldo López. Nosotros también llamamos por la liberación del señor López. Creemos que este tipo de detención por parte del gobierno venezolano no está justificada y queremos ver el fin de ese tipo de detenciones. Señor Thomas, este hecho ocurre, y lo revela también Leopoldo López en la carta, como una represalia a la reunión que sostuvo su esposa Lilian Tintori en Washington con el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿Qué temor puede tener el régimen de Nicolás Maduro de que un gobierno como el suyo, como el gobierno de la Unión Americana, reciba a un disidente, a una persona que critica o que hace oposición política en Venezuela? Mire, yo no puedo hablar por el gobierno de Venezuela, decir por qué han tratado a Leopoldo López de esta manera. Yo sé que las acusaciones que Venezuela ha hecho contra los Estados Unidos de que estamos interfiriendo en los asuntos internos de ese país son falsas, son totalmente sin fundamento, y que nosotros vamos a escuchar a todos los sectores de la sociedad venezolana. Y de hecho, el gobierno de Venezuela tiene esa misma responsabilidad de entrar en un diálogo democrático con todos los sectores de su comunidad, de su sociedad. No es a través de acusaciones contra Estados Unidos o contra otros gobiernos, contra otras instituciones, que van a resolver los verdaderos problemas políticos, económicos de Venezuela. Es a través de un diálogo democrático que podrían tener con todos los sectores de la sociedad. Señor Thomas, justamente sobre esto que usted está contando es lo que Nicolás Maduro, una vez más, en un discurso muy repetitivo, ayer pronunciaba desde Miraflores, diciendo que el gobierno de los Estados Unidos defiende a los golpistas de Venezuela de manera directa y que hay un plan Miami, Madrid, Bogotá para desestabilizar al gobierno venezolano. ¿Ustedes tienen alguna información? Nosotros lamentamos este tipo de acusación porque es falsa e infundamentada. Yo quiero ser muy claro en eso. Esas acusaciones no es nada más que distraer de los verdaderos problemas económicos y políticos que el pueblo de Venezuela enfrenta. La única manera de resolver esos problemas no es a través de acusaciones falsas contra otros gobiernos, contra el gobierno de Estados Unidos, y sí a través de un diálogo. Ese debería ser el enfoque del gobierno venezolano. En medio del silencio, señor Thomas, que hay en la región, de los presidentes de UNASUR, que aún no se pronuncian de forma firme frente a las violaciones de los derechos humanos, hasta ahora Estados Unidos ha sido el único que ha condenado y que por lo menos
ha emprendido sanciones contra funcionarios chavistas violadores de los derechos humanos. Veíamos cómo la señora Roberta Jacobson, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, manifestaba en su cuenta de Twitter la preocupación por este hecho y también incluso cómo el expresidente Bill Clinton pedía la libertad de los presos políticos en Venezuela. ¿Veremos también al presidente Barack Obama en una pronunciación firme sobre este tema? Mire, primero las sanciones contra algunos miembros del régimen en Venezuela. Obviamente esas sanciones están enfocadas en personas que han violado los derechos humanos del pueblo de Venezuela, porque tomamos muy en serio los derechos humanos y queremos enfatizar una vez más que no vamos a tolerar la violación de esos derechos humanos. Es por eso que tomamos esa decisión de colocar esas sanciones contra algunos miembros del gobierno. Ahora, los demás gobiernos de las Américas, pues llamamos a no solamente los gobiernos de este hemisferio, sino también de todo el mundo, también otras organizaciones, otros líderes en otras áreas, también de llamar al gobierno de Venezuela de respetar los derechos fundamentales de su pueblo. Es muy importante que escuchemos las voces de otros países, de otras organizaciones en este debate, en esta discusión. Estados Unidos no está solo en apoyar los derechos humanos del pueblo venezolano. Hay otros grupos que también se han pronunciado a favor de eso, pero Venezuela tiene obligaciones como miembro de la Organización de Estados Americanos, bajo la Declaración de los Derechos del Hombre, bajo la Carta Interamericana, de respetar los derechos fundamentales, los derechos de expresión, asociación y asamblea pacífica de su pueblo. Y queremos que los demás gobiernos también llamen a Venezuela a respetar esos derechos. Pero debería pronunciarse el presidente Obama. Señor Thomas, ¿viene un discurso del presidente Obama para hablar sobre la situación de Venezuela? Toda la administración del presidente Obama ha sido muy clara. Nosotros trabajamos por el presidente y en varias ocasiones hemos llamado públicamente y privadamente al gobierno de Venezuela a respetar los derechos de su pueblo. No es una cuestión de qué el presidente ha dicho o qué el presidente Obama no ha dicho. La política y la posición de la administración del presidente Obama está muy definida, muy clara, y es eso, de promover un diálogo democrático en Venezuela y de dejar de distraer de los verdaderos problemas del país con acusaciones falsas contra gobiernos como el nuestro, o con la detención no justificada de miembros de la oposición política. Es el llamado que hace a esta hora Justin Thomas, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos en NTN 24. Muchísimas gracias, señor Thomas, por este tiempo, por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. Gracias, Jason. Buenas noches. Muy amable. Vamos a escuchar ahora la segunda parte de la entrevista exclusiva que nos concedió Leopoldo López desde su insalubre, oscura e inhumana celda de castigo. Pese a los castigos que ha sufrido en las últimas semanas, el reconocido disidente mantiene su voluntad firme, inquebrantable. Asegura que ha valido la pena sacrificar su libertad por Venezuela y señaló que las protestas del 12F no cumplieron su objetivo y fueron desactivadas por culpa del diálogo ficticio que aceptó un sector de la oposición con el régimen de Nicolás Maduro. Un año después, ¿cree usted que valió la pena entregarse a una justicia que ustedes no consideran independiente? Sí ha valido la pena a pesar del dolor de mi familia y mi gente cercana. Ha valido la pena por distintas razones. La primera es por haber dado la cara y asumir plena responsabilidad de mis acciones. Yo creo que para liderar hay que asumir responsabilidades, especialmente en momentos difíciles. Por otra parte, el juicio que montaron en mi contra es un juicio claramente político y que pone en evidencia el desmoronamiento moral y ético del sistema de justicia venezolano. Mi juicio es una demostración. Es uno de muchos casos que muestra la urgente necesidad de un cambio profundo en la conducción de las instituciones del Estado venezolano. La persecución y el juicio en mi contra y en contra de otros presos políticos también ha servido para que instituciones, gobiernos y la opinión pública internacional entienda que en Venezuela no tenemos democracia, que hoy en Venezuela tenemos una dictadura del siglo XXI, con la sofisticación de estos tiempos, pero con la mano dura de cualquier dictadura.
¿Duerme usted tranquilo o teme por su vida en prisión? Sí duermo tranquilo, aunque los sonidos de las rejas y los candados en las madrugadas siempre traen la idea de una requisa violenta. Las noches son silenciosas y el sonido agudo y con un profundo eco de las rejas abriendo y cerrando es una alarma que despierta hasta el sueño más profundo. Hace unos meses, durante otra requisa, entraron sigilosamente sin hacer ningún ruido y cuando desperté, tenía al lado de mi cama a 2 hombres uniformados de negro y en absoluto silencio. A partir de ese día, siempre me acuesto pensando que esa amarga experiencia se pueda volver a repetir. Un año completó el 12F. ¿Qué representó este movimiento en la lucha por la democracia que libra Venezuela? ¿Cuál es el balance que usted hace del significado que tuvieron estas protestas? Las protestas que se iniciaron a partir del 12F fueron en su inmensa mayoría pacíficas. Los episodios de violencia fueron como reacción a la brutal represión de los cuerpos policiales y de los colectivos armados. Aprovecho esta oportunidad para mandarles un fuerte abrazo a todos los que salieron a protestar, especialmente a los jóvenes. Son una inspiración para seguir adelante en nuestra lucha. Contrario a lo que dice el gobierno y algunas voces de la oposición, en mi opinión, lo de las protestas del 2014 sirvieron para quitarle la máscara democrática al gobierno de Maduro. Estoy seguro que cuando finalmente logremos alcanzar el cambio en Venezuela, este episodio del 2014 quedará registrado como un momento de despertar de un pueblo que salió a las calles a enfrentar la brutalidad y la represión de una dictadura que tenía que ser sustituida por un gobierno y un Estado verdaderamente democrático. Muchos venezolanos lograron unirse para protestar hace un año, pero muchos critican que no hubo un plan de acción para capitalizar esta movilización, para que fuera más efectiva en términos políticos, para que se mantuviera en el tiempo. ¿Cuál es su opinión? El plan de acción estaba claro. Las protestas eran una condición para activar los mecanismos constitucionales que permitirían una salida a la crisis sustituyendo a la élite corrupta que tomó por asalto las instituciones del Estado venezolano. Esto no pudo materializarse por 2 razones. La primera, por la brutal represión policial y judicial, y la segunda, por el espejismo de un diálogo ficticio que solo buscaba desmovilizar la calle y aplacar la vocación de cambio urgente. Y saludamos a esta hora en San Francisco, California, a Adriana López. Ella es la hermana del líder opositor Leopoldo López. Señora López, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Hola, ¿qué tal? Y gracias por tenerme. En esta carta que estamos presentando hoy, que su hermano ha escrito desde una celda de castigo, donde en este momento permanece recluido, él todavía habla de fortaleza y dice que su lucha, que este tiempo en prisión ha valido la pena. Entre las cosas que manifiesta que más le duelen es no poder estar junto a su familia, no poder compartir con sus hijos, no poder compartir con su esposa, con usted, con sus padres. ¿Cómo siente usted en este momento a Leopoldo López? Afortunadamente lo logré ver la semana pasada, el domingo antepasado, 3 días antes de que me hicieran la requisa, y lo vi como la persona que conozco, sus ojos brillosos, su sonrisa carismática y optimista, y hablamos mucho, y entre las cosas que me dijo, mira, yo me he preparado para este momento y no tengo una fecha en el calendario, no estoy esperando al momento de la liberación día a día. Sé que va a venir ese momento, pero entre tanto me enfoco en fortalecerme intelectualmente, espiritualmente y en entender las circunstancias del país y crear planes para hacer cambios económicos, sociales en el momento que toque. Lo encontré como la persona que conozco, con una convicción sumamente profunda y optimista. Muchas las restricciones, señora López, que existen para acceder a su hermano. Incluso nos enteramos de que a usted casi no la dejan entrar a la celda a verlo a él, cuando uno de los sueños de Leopoldo era justamente poder compartir con usted. ¿Cómo fue este momento? Sí, fue bien interesante. A mí me negaron la entrada varias veces. La razón era que no tenía la documentación apropiada. Yo tenía mi pasaporte de la República Bolivariana de Venezuela y insistían que eso no era una documentación apropiada.
Yo no vivo en Venezuela desde hace 20 años, no tengo una cédula de identidad, pero tengo mi pasaporte. Y bueno, en fin, eso fue como una especie de excusa que me demostró que las decisiones son totalmente arbitrarias. El pasaporte y la cédula en la Constitución dicen que tienen el mismo peso legal. Me negaron la entrada varias veces y lo logré ver finalmente al final del día domingo, que fue de verdad súper importante tanto para él como para mí. ¿Y dónde lo vio usted, señora López? ¿En qué condiciones estaba? Lo vi en su celda, en la celda en la cual él ha estado un año, hasta hace pocos días que lo cambiaron. En esa celda se siente que le ha creado una especie de hogar. Hay fotografías de los familiares, sobre todo de su esposa Lilian y de sus hijos Leopoldo y Manuela, muchísimos libros y muchísimos dibujos y pinturas que él ha venido haciendo a lo largo de este año. Tenía unos pajaritos que lo acompañan, pero de resto, bueno, es una celda, no hay mucho más que eso, un baño y una ventana con barrotes. Y todo eso fue lo que le destruyeron, según nos cuenta él en esta carta, el día que entran a hacer una requisa a hombres encapuchados, a la que una vez, dice, él se resiste a que no entren a la celda sin la presencia de alguien de la Defensoría del Pueblo, pues estos hombres llegan con una mandarria y con un esmeril, intentando romper los barrotes. ¿Él le contó sobre esto? Se lo contó a mi mamá. Ella logró hablar con Leopoldo en la audiencia que se dio esta semana. Tuvieron 4 horas y él le contó que creo que fueron 7 hombres y pasaron 7 horas revisando absolutamente cada papel. Le quitaron absolutamente todas sus notas, notas que son personales, por supuesto, notas que son profesionales, en el sentido que él se ha dedicado a pensar en planes económicos, en el ámbito petrolero, etcétera. Esas se las quitaron y por supuesto le destruyeron fotografías de su familia enfrente de él. Pero 7 horas en una celda bastante pequeña es un poco absurdo, ¿no? Usted está en los Estados Unidos, señora Adriana López, pero ¿qué mensaje le envía a todos los venezolanos que aún se encuentran en su país viendo con impotencia cómo no solo su hermano, sino también otros líderes de oposición, como el alcalde Antonio Ledesma, terminan presos sin una orden judicial y acusados por una justicia que, como el propio Leopoldo López lo dice en la carta que nos envía, es una justicia injusta? Bueno, yo me siento inspirada en el sentido de que existen personas como Leopoldo, como Ledesma, como María Corina Machado, como más de 60 presos políticos y muchos estudiantes, mucha gente joven que ha sido abusada, que está siendo en estos momentos siendo reprimida y sus derechos humanos están siendo abusados. Todas esas personas están luchando porque creen que hay un cambio. Y si hay alguien que está dispuesto a sacrificar su vida, a separarse de sus hijos, de su esposa, por un sueño de una Venezuela mejor, entonces vale la pena apoyar ese sacrificio. Yo sí creo que en la unión está la fuerza y se van a unir más y más personas a apoyar a personas como Leopoldo, que simbólicamente están diciendo y representando lo que millones de venezolanos quieren, que es un cambio social, económico y paz. Queremos agradecerle mucho este contacto desde San Francisco, California. Adriana López es la hermana del líder opositor Leopoldo López, que cumple 1 año tras las rejas en Venezuela, acusado por el régimen de Nicolás Maduro de haber sido el responsable de los hechos violentos del 12 de febrero, cuando Leopoldo López llamó a la gente a las calles a protestar contra el gobierno. Mil gracias por esta entrevista, Adriana. Muchísimas gracias por el tiempo y el apoyo, de verdad que es invalorable. Gracias. Vamos a hacer un paso a comerciales, pero no se muevan, porque al regreso tenemos la tercera parte de esta entrevista exclusiva que desde su celda de castigo, aislado, concede Leopoldo López al canal NTN 24. 16 páginas con la firma de este líder opositor que completa detenido en una cárcel de Caracas 1 año y 1 semana. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.